¿De qué somos salvados? Esa es una pregunta que nos hacemos hoy en este audio. ¿Del peligro? ¿De la enfermedad? ¿De la miseria? ¿De los conflictos? ¿Del dolor? ¿De qué en realidad nos salva Dios? Y muchas personas no lo tienen totalmente claro, aún siendo cristianos. En realidad Dios nos salva de su justicia. ¿Te suena raro eso? ¿Cómo? ¿Nos salva de sí mismo? Ahora, entendamos que Dios nos salva debido a nuestra propia condición enfrentada a su justicia. Veamos, a ver, ¿qué esperanza tiene la víctima inocente? Que se haga justicia, obvio. El inocente ama la justicia porque ella es su salvación, su esperanza. En cambio, ¿qué aterra al culpable? Lo mismo, que se haga justicia, porque ella significa la temida sentencia. El delincuente, antes de ese día fatal, vivió al margen de la ley y siempre supo qué significaba romper la ley. Pero nunca pensó que llegaría el día de tener que dar cuentas ante el juez. Los seres humanos vivimos así delante de Dios. Lo que debemos hacer lo sabemos, porque su ley lo revela a nuestras conciencias. En Romanos 7:7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vivimos, en general, el hombre que no conoce a Dios, ignora a Dios, ignora al Dios justo, porque esa es la realidad, ignora al Dios justo, porque así le parece que no existe, así se convence de que no existe. Ahora, los más radicales lo odian por no dejarles dar riendas sueltas a sus bajos instintos. Y la ley, ¿qué hace la ley? Nos da el conocimiento del pecado, en Romanos 3:20. Por lo tanto, a través de la ley nosotros sabemos que somos pecadores. Ahora entendamos esto, pecando, no nos hacemos pecadores, porque somos pecadores, pecamos. Y esto lo sabemos porque transgredimos habitualmente los mandamientos de Dios, y eso lo sabemos todos. ¿Por qué necesitamos ser salvados de la justicia de Dios? Porque humanamente hablando no tenemos los recursos para enfrentar tan perfecta justicia, porque Dios es testigo y juez en el caso. Entonces, ¿cómo escaparemos de Él? Así lo dice el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dios es justo. Salmo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿por qué está airado? Contra el impío, contra el malvado, contra aquel que hace lo malo. Obvio, lo dice, porque Él es justo. El ser humano prefiere ignorar a Dios y así se convierte en su propio juez. De esta manera, Él mismo determina lo que es bueno o malo. Además, juzga y condena a los demás como si fuera Dios, aunque su propia conciencia lo acuse a Él de sus propios actos. El ser humano vive en este mundo como en una cárcel donde no desea estar, pero de donde no puede salir excepto a través de su propia muerte. Ahora, lo triste es que Él espera después de la muerte,
Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, en ese juicio nadie podrá engañar a Dios. Ya dijimos, Él es testigo y juez. Él conoce todas nuestras vidas, aún nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Ante Él, sin un Salvador, estamos perdidos. ¿Puede Dios pasar por alto nuestros pecados sin dejar de ser justo? Y mira lo que dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos igualmente son abominación a Jehová. Ahora entonces, Él no puede pasar por alto lo malo, porque no puede hacer eso, porque para Él sería abominación o es abominación. ¿Qué hizo Dios entonces? Entregó al justo por los injustos. En primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Recuerden que Él no solo murió, sino también resucitó. ¿Ahora a ti te parece justo eso? Claro que no lo es. Pero de esa manera Dios satisfacía sus demandas de justicia. Alguien estaba pagando. En Romanos 5, versículo 7 en adelante dice, ciertamente apenas morirá por un justo, alguno morirá por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El amor de Dios se revela. Es ese amor que se revela por causa de la justicia de Dios. Dios tiene una sola salida, pagar Él mismo lo que Él demanda. Somos salvos por su vida, por su vida. En Colosenses 2:13 dice, al 15 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sin Cristo estamos muertos, separados de Dios, sin defensa alguna ante el juez justo, que no dejará pasar inmundo en el día del juicio. En Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, cada uno según sus obras. ¿Qué esperanza tendrán quienes esperan pasar la prueba de pureza y justicia propia por medio de sus obras? ¿Qué esperanza tendrán? Si en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, solo los que tienen la vida de Cristo tienen perdón de todos sus pecados. Todas las demandas de justicia que nos eran contrarias por nuestra condición fueron quitadas por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay obra humana que salve fuera de la obra salvadora del Hijo de Dios. En Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Para estar inscrito en el libro de la vida, tú y yo tenemos que tener vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo. Él dijo, yo soy la vida. En Cristo tenemos entonces vida eterna y siendo justificados gratuitamente delante del Padre, esta salvación entonces es gratis para los que aceptan por la fe, en arrepentimiento y fe, reconociendo que somos pecadores y que no tenemos salida, y creyendo en Cristo, es gratis, eso es gracia, eso es un regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios. Pero para Dios no fue gratis. Recuerda eso, tuvo un alto precio que pagar. Cuando tú digas, es injusto que Dios perdone a esa persona, pregúntate, ¿fue injusto que Él muriera por ti? Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Lo que no se conoce no se aprecia. Y muchas personas no conocen a Cristo, ni siquiera conocen de las Escrituras lo que significa el sacrificio de Cristo. Por eso pisotean la sangre de Cristo como algo que no tiene ninguna importancia, pero para Dios tiene toda la importancia de justicia, y solamente ante esa justificación podrás pasar delante del Padre. Si no hay vida de Cristo morando en tu corazón, seguro ignoras la magnitud de tal sacrificio. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga.